Efesios capítulo 1, verso 1 y 2. Dicen: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es interesante que vamos a predicar hoy de un saludo, ¿verdad? Para mí era un reto grandísimo, pero también al mismo tiempo podía ver cómo a través de un texto tan pequeño podemos ver tantas riquezas del Evangelio, de lo que Dios estaba haciendo o de lo que Dios también iba a hacer en la iglesia de Éfeso. Este pequeño sermón está basado solamente en 2 versículos. Y es un saludo, es algo muy cotidiano. A veces nosotros entramos, nos saludamos, nos mandamos un texto y parece que este saludo no tuviese como mucho significado más que una mera formalidad, ¿verdad? De hola, ¿cómo estás? Muchas veces para nosotros es incluso la respuesta programada de estoy bien y no porque queramos mentir, porque a veces estamos mal, sino está automáticamente esa respuesta allí programada. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros nos damos cuenta que es el Espíritu Santo quien ha inspirado cada una de estas palabras. Y hay tanta sabiduría de Dios en estas palabras, hay tanto que nosotros podemos rescatar de lo que el apóstol Pablo estaba viendo en la iglesia de Éfeso, o lo que él entendía de qué era la iglesia, que solamente de estos pequeños versículos, de estos cortos versículos, vamos a ver grandes cosas para aprender el día de hoy. Para contextualizar un poco la carta, porque es una introducción, es solamente el saludo, vamos a recordar quizás algunas generalidades de la carta para poder traer a memoria lo que estaba pasando alrededor o el contexto en el que se encontraba. El autor de la carta es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está escribiendo desde una prisión, está escribiendo desde la cárcel, está escribiendo a la iglesia en Éfeso, está hablando con ellos y se nota el gran amor que el apóstol Pablo tenía por estas personas. Algunos estudios o algunos estudiosos dicen que la carta no iba solamente para la iglesia de Éfeso, sino que era una carta que tenía que circular entre las iglesias de Asia. Otros dicen no, iba directamente a la iglesia de Éfeso. Pero sea de una manera, o primero llegaba aquí y luego se repartía entre las demás iglesias, o sea que solo se quedara allí inicialmente en esa iglesia, hay tanto que es para la iglesia, para nosotros el día de hoy, tanto que el Señor tiene para hablarnos. Esta carta nos deja ver algo supremamente importante y vemos el gran plan de Dios ejecutado dentro de la iglesia. Vemos el tema de la unidad, vemos que la iglesia es una, pero no es una porque compartan hobbies, porque compartan experiencias, no es una porque se reúnan todos los domingos simplemente en un lugar. La iglesia es una porque son uno en Cristo. Y como son uno en Cristo, estas verdades maravillosas van a motivar el corazón de las personas que viven en Éfeso. Y esa verdad de los que estamos aquí, que hemos sido salvados por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, es la misma gracia que nos hace hoy motivarnos a vivir cada vez más en la verdad, conociendo a nuestro gran y maravilloso Señor. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia que el amor que ellos están expresando los unos a los otros en medio de esa unidad no es un amor que viene del mundo, es un amor que solamente puede provenir del Señor. Él le está recordando mucho de lo que ellos son en Cristo Jesús, son adoptados, son una iglesia, son una familia, son injertados dentro del plan de Dios. Y ahora por eso yo quiero iniciar con una pregunta que quizás tienes una respuesta programada en tu mente. Y va a ser fácil para ti responderla, pero no quiero simplemente que des una respuesta programada, sino que realmente tú puedas ser sincero contigo mismo y tú puedas pensar, meditar, decir lo que piensas en realidad en tu corazón sobre estas preguntas que quizás son muy sencillas. Quiero preguntarte para ti,
¿Qué es un creyente? Piensa en esto. Quiero preguntarte para ti también, ¿qué es una iglesia local? ¿Qué es una iglesia para ti? Este lugar, estas 4 paredes, muy bonito el lugar, el regalo que el Señor les dio a ustedes es muy bonito. ¿Es esto para ustedes la iglesia? Nosotros constantemente utilizamos la frase, vamos para la iglesia, estoy en la iglesia. Y no estoy diciendo que tengo que decir que el que dice estas palabras está condenado porque no sabe lo que está diciendo. No, no estoy diciendo eso. Es una manera también como nosotros expresamos las cosas. Pero el punto es, si tú crees que la iglesia es solamente el lugar físico, estamos en un gran problema. Algunos podrían decir, no, es el lugar donde yo me siento cómodo, es el lugar donde me siento bien, es el lugar donde me siento de una forma agradable. Para otros, decir, es un lugar quizás aburrido y me toca ir los domingos porque si no, mi esposa me la monta porque yo no vine a la iglesia. Tengo que venir porque mis papás me traen obligado y si no voy a la iglesia entonces no me dejan jugar, no me sacan al parque, no me compran el helado. Aquí hay niños, no veo niños, ¿dónde están los niños, los jóvenes? Levanten la mano, niños, no los veo. Ah, aquí ya los vi. ¿Por qué vienen a la iglesia? Quiero que se pregunten ustedes, ¿por qué están aquí? ¿Realmente están viendo lo que Dios quiere hacer en sus vidas? ¿Realmente están viendo el amor de Dios para ustedes y el amor de sus padres al enseñarles la palabra del Señor? Voy a responder con una pregunta más. ¿Es para ti la iglesia el grupo de pecadores que Dios compró y limpió con la valiosa y preciosa sangre de su Hijo en la cruz? Es la respuesta correcta, pero no sé si es la primera respuesta que pensaste. ¿Cómo describes tú la relación con la iglesia? Otra pregunta más. No quiero que digas, mi relación con la iglesia es muy buena porque es la novia de Cristo y los amo a todos. No, yo quiero que tú mires alrededor y mires caras. Y si no puedes verlas todas allí, pienses en aquellos con los que has tenido un conflicto, piensas en aquellos con los que no has podido tener una buena relación, piensa en aquellos con quienes te las llevas muy bien. Pero, ¿cómo es tu relación con la iglesia? Es un club social donde aporto económicamente para el sostenimiento, para el cuidado del vulnerable, como hablábamos ahorita y hablamos todo el fin de semana. Entonces, como yo aporto dinero, entonces tengo derecho, porque soy un miembro en la asamblea, poder votar, decir, ¿esa es tu relación con la iglesia? ¿O es solamente el grupo de personas donde tú te sientes en libertad de expresarte porque afuera no te entienden? Que yo te diría algo. Si los de afuera te rechacen, que te rechacen por el nombre de Cristo. No por imprudente, no por palabras malintencionadas, con doble sentido, no por orgulloso, porque a veces dicen, es que afuera no entienden y yo sé tanto. Orgulloso, tú deberías estar en posición de enseñar. ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es tu posición en cuanto a la iglesia? ¿Qué tipo de relación tienes con ellos? ¿Son mis conocidos? Bueno, con estas preguntas en mente, yo quisiera que concluyéramos con una pregunta más y allí vamos a iniciar con la idea central de este sermón. ¿Amas sacrificialmente y sirves intencionalmente a este grupo de pecadores como lo hizo quién? Bueno, este es nuestro estándar. Voy a repetirlo. Amas sacrificialmente, no amor superficial, amor sacrificial. Ustedes saben cuánto dolió el amor de la cruz. Es amor sacrificial. Sirves intencionalmente. No hay mejor modelo de servicio que nuestro Señor. Lavando pies, cuidando, haciéndose solamente un mortal. Nada más imagínate esto. Por venir a salvar pecadores. ¿Haces estas cosas por el grupo de pecadores que están aquí alrededor tuyo? Porque al final, la persona que quizás esté más cerca de ti, que nunca te ha herido y en quien más confías, te voy a decir un secreto, te va a decepcionar.
algún momento te va a decepcionar porque son la iglesia del Señor, justa, limpia y sin mancha, por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros humanamente somos. Entonces, a la luz de este saludo, yo quiero que pensemos en la idea central de este sermón y es: necesitamos entender bíblicamente la iglesia para amarla, para servirle, como Cristo espera que le sirvamos. Esta es la idea central de este corto sermón, esta es la idea central de estas cortas palabras del apóstol Pablo y de este saludo. Y vamos a dividirlo en tres partes del sermón. 3 puntos vamos a tener en el sermón. En 2 versos tenemos 3 puntos. El primero es: ¿cómo se ve Pablo dentro de la iglesia? ¿Cuál es la visión que Pablo tiene de sí mismo? ¿Cómo se ve Pablo dentro de la iglesia? El segundo punto es: ¿cómo ve Pablo a la iglesia? ¿Cómo ve Pablo a la comunidad de creyentes que está a su alrededor? Y el tercer punto es: ¿qué desea el apóstol Pablo para la iglesia? Con estos 3 puntos en mente, vamos a explicar uno a uno la palabra del Señor. ¿Cómo ve Pablo? ¿Cómo se ve Pablo dentro de la iglesia? La primera parte del texto que acabamos de leer dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. No por sus propios méritos, no por sus propias fuerzas. Pablo es apóstol de Cristo Jesús y está escribiendo una carta a esta iglesia, a estos hombres, y dice que yo soy un apóstol de Jesucristo por voluntad de Él, porque ha sido Él quien me ha llamado, ha sido Él quien me ha traído. Pablo se ve como un mensajero de Cristo. Esto es lo que él siente que es, y es lo que nosotros podemos ver en esta carta. Es un mensajero de Cristo por a causa de la buena voluntad de Cristo Jesús. Él es un mensajero y el trabajo de un mensajero es llevar un mensaje. Y este mensaje lo vemos relatado en esta carta. Al principio se ve solamente como una carta, pero él estaba transmitiendo la voluntad de Dios para que la iglesia de Éfeso aprendiera a vivir la voluntad de Dios. Él es un mensajero que ha sido escogido por pura gracia, porque Dios le hubiese placido escoger a cualquier otro. Pero Pablo se ve a sí mismo como un mensajero. Él sabe que no hay mérito en alguno en haber sido escogido por Dios para llevar su palabra. No fueron sus deseos. Ustedes recuerdan quién era Saulo de Tarso. ¿Deseaba realmente amar a los cristianos? No fueron sus deseos, fueron los deseos de Dios. Pablo es escogido por Dios, es encomendado por Dios. Fueron los deseos de Dios los que él está transmitiendo. Un hombre que perseguía cristianos y que como mínimo podríamos ver en la Escritura que aprobaba la muerte de los cristianos, como lo vemos en el escenario cuando Esteban es asesinado. Allí estaba él, y allí estaba él apoyando de alguna forma la muerte de este hombre. Pablo no se ve a sí mismo como el cristiano de mayor categoría, porque es que, imagínate, Pablo tuvo una experiencia tan sobrenatural que ninguno de nosotros aquí ha tenido. Y seguramente muchos de los que estaban en Éfeso quizás nunca tuvieron un encuentro con Cristo de una manera directa como la tuvo el apóstol Pablo. Aún después de Cristo haber muerto y resucitado, parecía que él no iba a creer en Jesucristo y sin embargo se le apareció el Señor. O sea, se le interrumpió su camino. Lo hizo salir de la zona en la que él se encontraba y luego se le aparece y con ese encuentro sobrenatural, ahora él conoce realmente al Señor. Sin embargo, él dice acerca de él mismo: yo soy un apóstol, un mensajero por la buena voluntad de Dios. No está diciendo: mira las experiencias que yo tuve. Cuando logres madurar como yo, podría ser como yo y bueno, podría llegar a mi nivel. No vemos realmente la humildad con la que este hombre está escribiendo. Pablo es un mensajero por la voluntad de Dios, pero también un mensajero que ejecuta, que hace la voluntad de Dios. Un mensajero que lleva a cabo los deseos de Dios y los hace visibles ante el pueblo. Él no se ve como un mensajero que sirve a sus propósitos y a sus deseos. Él se ve como un mensajero que busca llevar la palabra a la iglesia de Éfeso para que la iglesia de Éfeso cada vez pueda conocerle más.
Él no busca hacer su voluntad, él busca hacer la voluntad de Dios porque él sabe quién es el más grande. Y el más grande es el Señor. Él no se ve a sí mismo como alguien que rebosa de sabiduría, porque hemos visto, incluso en otras partes de las Escrituras, que Él está diciendo, he olvidado todo el conocimiento que tenía para presentarme delante de ustedes de una forma humilde y mostrarles el Evangelio. Él no se está valiendo ni siquiera de su conocimiento. Se está valiendo del poder de Dios que hay en su palabra. Él reconoce que la buena voluntad de Dios de haber sido escogido es que es un regalo para su vida que sus manos puedan servir a los propósitos de Dios. Pablo se ve a sí mismo, quizás no como muchas veces nosotros nos vemos dentro de la iglesia. A veces tenemos de nosotros mismos un estándar mucho más alto. A veces tenemos de nosotros mismos un gran orgullo y yo podría quizás concluir de esas primeras palabras del apóstol Pablo en este corto versículo que nosotros deberíamos tener los lentes del apóstol Pablo. Son los lentes del Evangelio. Estos lentes del apóstol Pablo definían realmente su rol y su labor dentro de la iglesia. Los lentes que el apóstol Pablo tenía eran los lentes del Evangelio que le hacían ver quién era él dentro de la iglesia y cuál era su responsabilidad. Nosotros deberíamos utilizar este tipo de lentes en saber quiénes somos nosotros delante de Dios, pero teniéndolo desde una perspectiva correcta. Imagínate, voy a colocar un ejemplo. Imagínate que eres un ingeniero, que te graduaste de la universidad, has hecho una cantidad de proyectos, de inventos y una cantidad de cosas que al final nunca nadie te contrata para que se utilicen estos inventos. Eres un ingeniero que has trabajado duro, que has puesto todo tu empeño y no te han contratado en ninguna empresa. Ni siquiera para arreglar algo en tu casa, que tu esposa te diga. O sea, estás en la bancarrota total. Pero un día llega, no sé, una de las familias más prestigiosas de la ciudad y te dice, quisiera que diseñaras una empresa con este tipo de máquinas. Es la persona más importante de la ciudad y después de toda la bancarrota en la que has estado y el fracaso de tu trabajo, llega y te dice, tienes la oportunidad de hacer todo esto, no necesitas intermediario, este es mi teléfono, me llamas, me escribes, cuánto dinero necesitas y cuánto te demoras. Este hombre, ¿cómo debería comenzar a ver su vida? ¿Será que mira lo que he logrado por todo mi trabajo, mi esfuerzo, mis capacidades? Es que tengo una trayectoria tan gigantesca que este hombre no soportó la tentación de llamarme. Este hombre, literalmente, en su profesión no existía. ¿Y cómo consiguió este otro hombre su teléfono? Y lo contrató sin ninguna experiencia, sin entrevista y sin nada. Creo que así deberíamos vernos nosotros. Creo que esa es una de las formas en cómo el apóstol Pablo seguramente podía percibirse. Es gracia el hecho de que él haya sido llamado a tan hermosa y maravillosa labor. Y ahora, con los lentes del Evangelio, este hombre tiene un entendimiento de la iglesia completamente diferente. Con un entendimiento de la iglesia muy distinto. Yo te quiero preguntar, ¿cómo te ves a ti mismo el día de hoy? ¿Qué sería de trono de gracia sin mí? Si yo no hubiese llegado a trono de gracia, esto fuera un gran problema. Pero gracias al Señor que me introdujo aquí, no en otra iglesia, porque me necesitaban. ¿Verdad? Parece un poco chistoso y seguramente nadie lo expresa de esa manera. Pero a veces con nuestro conocimiento intelectual, con nuestras palabras ligeras, sentimos cosas como esas. Y es muy contrario al Evangelio. Los creyentes de esta iglesia, porque estamos hoy aquí, necesitan ponerse los lentes del Evangelio para tener una visión clara acerca de su llamado. Ustedes han sido llamados. Necesitamos tener unos lentes para tener una visión apropiada del llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros.
Si nosotros somos seguidores de Jesús, no es por nuestras capacidades, no es porque Dios estaba ahí en el cielo, en su trono sentado, pensando en cómo hago para ganármelo. Dios no estaba desesperado por nosotros. Si nosotros tenemos los lentes apropiados del Evangelio, podemos mirar la iglesia del Señor con una actitud de servicio, de amor y de compasión. No de exigencia y de peticiones de servicio hacia mí. Tenemos que ser conscientes y recordar que ninguno de nosotros merece ser llamado para cualquiera que sea la labor que hagas. Ninguno de nosotros merece ser llamado por Dios, porque ¿sabes qué? Nuestro pecado nos hace indignos de presentarnos delante de Él. No merecemos tal cosa. Sin embargo, Él aquí nos ha traído. Dios por su gracia, hermanos, y por su misericordia, nos motiva a tener una respuesta obediente, pero por gracia y misericordia, no por nuestras capacidades. Pero si hay aquí en este lugar no creyentes, el día de hoy, que están de visita, que vienen por primera vez, o que están aquí hace un tiempo, y podrías preguntarte, bueno, yo sé que yo no llegaría a ser quizás como esta persona que es cristiana, mira a este hermano, cómo trata a su esposa, cómo vive el evangelio. Yo no soy así y creo que jamás podría llegar así, a ser así. Si has pensado como no creyente de esta manera, yo quiero decirte algo. El apóstol Pablo no era un candidato digno de ser llamado, pero la gracia de Dios le alcanzó. Y ahora la visión que él tiene de sí mismo y de la iglesia de Cristo es completamente diferente. Entonces, yo no sé qué pueda estar pasando en tu vida, pero lo que yo sí puedo saber el día de hoy, tengo seguridad, es que Dios a ti también te puede llamar. De hecho, aún yo no sé si el día de hoy tú estás aquí y aún no lo sabes, pero Dios te está llamando a poner su mirada en Él, y Dios te está llamando para que le conozcas, para que te arrepientas y para que te experimentes la misericordia y la gracia. Dios te está llamando para que veas la comunidad de la iglesia de una forma diferente. Vamos a nuestro segundo punto. Y ahora yo quiero que miremos cómo ve Pablo a la iglesia. El apóstol Pablo, ¿cómo ve la iglesia? Este mismo texto del verso 1, en la parte B del verso, dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, escribe esta carta a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos y fieles, qué palabras tan hermosas, ¿verdad? Santos y fieles es por la posición que Dios a nosotros nos ha dado. ¿Cómo Pablo ve a la iglesia? Pablo está diciendo, ¿es que aquí no hay ningún pecador? No, Pablo reconoce que allí hay pecados. Pablo reconoce que allí hay pecadores. Pablo sabe que van a enfrentar conflictos entre ellos. Pablo sabe que en algún momento sería posible que la falsa doctrina tratara de entrar. No, de esto no se trata la carta, pero él sabe que son hombres. Pablo no está diciendo que son hombres perfectos, que jamás pecarían, pero posicionalmente sí son perfectos delante de Cristo por lo que Cristo hizo en la cruz. Ellos son santos por la posición que Dios le ha otorgado. Pablo no está ignorando los pecados, pero lo está llamando porque tiene una visión acerca de cómo Cristo ve la iglesia. Y esa es la misma visión, los mismos lentes que el apóstol Pablo tiene para ver la iglesia. Porque Cristo mismo nos ve a nosotros como santos y como fieles. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, ustedes los problemáticos allá. Porque aún yo podría utilizar el ejemplo de otra carta, Corintios, que era una iglesia que estaba metida en grandes problemas, ¿verdad? Muchísimos problemas habían en esa iglesia. De hecho, si nosotros viéramos una iglesia así el día de hoy, nos atreveríamos muchas veces a decir, ellos no son una iglesia. Pero Pablo en el saludo de esa carta dice, amados hermanos, son palabras tan tiernas, son palabras tan amorosas, son palabras que al principio no están reflejando el regaño que viene después, porque viene un regaño. Pero está hablándoles a amados hermanos. Él reconoce quiénes son delante de Dios estos hombres. Estos hombres han creído en Cristo Jesús y son conformados santos a los ojos de Dios.
Estos hombres son la iglesia del Señor y Jesús, por su obra en la cruz, está a su favor. Y nosotros podemos conocer al Padre de una manera directa, sin intermediarios, porque ya el intermediario estuvo. Y es Cristo Jesús y está porque estamos en Él. Entonces, ¿cómo Pablo ve a la iglesia? Yo preguntaría, ¿cómo trono de gracia ve a la iglesia? Wow, yo oro todas las noches y doblo rodillas por la iglesia en todo el mundo, en China, que son perseguidos, en Asia, en Dubái, en Colombia. ¿Cuánto oras por la iglesia de Caracas? Específicamente esta. ¿Cuánto oras por rostros conocidos, no por mapas? ¿Cuántas caras hay en tus oraciones en las noches? ¿Oras por aquellos con los que tienes una buena relación? Seguramente sí, pero oras por aquel que dice, Señor, ayúdame porque no me lo paso. El problema es del otro, el problema es mío. ¿Cuál es mi visión de la iglesia? ¿Cuáles son los lentes que yo tengo puesto? Santos y fieles, pero terrenalmente hablando somos bien infieles. Pecamos. Algunas veces no tenemos intención de hacerlo, pero lo hacemos y es pecado. Otras veces con toda la intención del mundo nos llevamos a la gente por medio. Pero Él le dice, santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué somos fieles en Cristo Jesús? Porque desde el momento en el que el Señor transformó y cambió tu corazón en un nuevo corazón, este corazón no se va a desviar jamás del Evangelio. Seguirás siendo fiel hasta el último día de tu vida terrenal y seguirás siendo fiel hasta la eternidad. Son santos y fieles porque cambió nuestro Señor, nuestro terrible corazón, en un corazón que desea obedecer la palabra de Dios y que desea amarle. Pero también, si es consecuente con esto, desea amar a los hermanos que están aquí. Somos uno en Él. Y todos estamos aquí unidos a Él. Yo no puedo decir, solo amo unas partes de Cristo. Si Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, yo amo a Cristo, pero esta parte del cuerpo de Cristo es como, no tan chévere. En medio de este saludo, el apóstol Pablo está mostrando una visión de cómo Dios ve la iglesia. Yo voy a colocarte quizás una ilustración de esto y es, yo tengo problemas de visión, ya todos se dieron cuenta. Uso lentes como desde los 15 años, más o menos. Y estos lentes que yo tengo tienen un problema y yo no sé cuál es y ningún médico sabe cuál es y siempre me devuelvo decepcionado a la casa. Y es desde los 15 años hasta los 37 que tengo, no ha habido un par de lentes que a mí me quede bien. Me dan dolor de cabeza, tengo otros problemas en la visión que no sé cómo se van a solucionar y yo creo que ya me acostumbré a vivir así. Pero el punto es, cada vez que me toca cambiar lentes, sufro y no se imaginan cuánto. Porque a veces voy a leer la Biblia, no puedo leer nada, al día siguiente voy a leer la Biblia y veo claro como si tuviera la vista 20/20. Y entonces al día siguiente tengo mis notas del sermón o de la clase que voy a dar y están perfectas y cuando las voy a leer estoy en la clase como, ¿qué es lo que decía allí? Y yo no sé qué pasa, pero al final hay algo que está mal y que no siempre me permite tener una visión clara acerca de las cosas. Les voy a decir algo, el Evangelio no es así. El Evangelio no es de esa forma. Cuando Dios cambia la forma en que tú ves el mundo, no te levantas como un día nublado y un día mejor. Un día con presbicia, un día con astigmatismo, un día con, no sé, todas las cosas que allí hay. Sino que te pones los lentes del Evangelio y debes ver la iglesia como Dios la ve. A veces nuestro corazón no quiere y eso es muy intencional en nosotros. Pero los lentes del apóstol Pablo nos dan una mejor visión de sí mismo, que fue lo que vimos en el primer punto, pero también nos dan una mejor visión de la iglesia. Los lentes que utilizaba el apóstol Pablo son los lentes del Evangelio. Que los lentes del Evangelio te llevan a tener una visión de la iglesia diferente a la que quizás en algún momento has estado considerando. La fórmula que el apóstol Pablo está utilizando no es la fórmula del egoísmo, es la fórmula del Evangelio.
No es la fórmula de la envidia, es la fórmula del evangelio. No es la fórmula de los celos, es la fórmula del evangelio. No es un corazón que le falta perdonar. Mira, el apóstol Pablo tuvo una historia bastante larga con la iglesia de Éfeso. Por lo menos en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo vivió con ellos 3 años. ¿Tú te puedes imaginar en 3 años cuántos conflictos uno puede enfrentar? Y en esta carta tú no ves, y recuerdas a la señora tal que un día habló mal de mí, bueno, a ella dile que no, santos y fieles. A este hermano que era celoso, que a veces hablaba de más, era imprudente y decía cosas que no debía decir. Dice a los santos y fieles de la iglesia del Señor. El apóstol Pablo tiene un gran regalo de parte de Dios, y es que con esos lentes él puede ver y apreciar mucho mejor a los creyentes. Voy a quitar un momento la palabra iglesia para decir, puede apreciar un poco más a los creyentes. Voy a utilizar nombres de los que están cercanos aquí que yo he podido conocer. ¿Será que los lentes que tú tienes puestos te permiten apreciar mucho mejor al pastor Plinio, a Rubén Ciso, a Joel, a Daniel, a la señora Daisy, a Antonio? ¿Puedes verlos mucho mejor? No sé. Pero si no puedes verlos mucho mejor a ellos, porque seguramente en algún momento también han pecado contra ti, entonces tienes un problema. Tus lentes no están bien formulados. Y tienes que llevarlo nuevamente a revisión, porque con los lentes del evangelio tú ves a la iglesia, por eso hacía las preguntas al principio, ¿qué es para ti la iglesia? A santos, pecadores, salvados por la gracia de Dios y unidos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué clase de lentes tienes tú hoy? ¿Cómo ves a la iglesia? Yo te animaría y yo te invitaría a que tú puedas pensar en esas personas específicamente que quizás puedan estar pasando por tu mente y no dejes pasar el día de hoy a la salida y te acerques, arregles las situaciones que tienes y ámalo o ámala por el evangelio. Con todo el amor y con toda la prudencia del mundo, hazlo. Si nosotros no estamos dispuestos a servir, si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, entonces, ¿cómo puede haber perdón de Dios sobre nuestras vidas? Si no somos capaces de exhortar en amor al hermano que está caminando por el lugar equivocado, entonces, ¿cuál es ese evangelio que nosotros decimos conocer? Si no eres capaz de refrenar tu lengua para no decir cosas dañinas sobre otros que hieran el corazón de los demás, aunque sea una tentación para ti, si no eres capaz de hacer eso, entonces, ¿cuál es el evangelio que te ha transformado y que tú profesas? Ahora, ¿somos cristianos imperfectos? Sí, pero somos santos y fieles. Y como tu corazón ha sido cambiado, es un corazón que puede y que tiene la responsabilidad de acercarse a arreglar los conflictos para colocarse realmente los lentes del evangelio. No nos comprometemos muchas veces con la visión de la iglesia, porque es que sí, yo prefiero estar en la IBI, es que mi pastor Miguel Núñez, seguramente Miguel Núñez, yo no sé, pero seguramente ni siquiera ha pisado este púlpito y no te conocen. A veces dice que mi pastor Paul Washer, yo me siento a ver sus sermones. Él no es tu pastor. Y hay una iglesia que tiene alguna visión especial en la labor que Dios le ha dado. A ti el Señor te dio esta iglesia. ¿Estás adoptando la visión que Dios tiene en esta iglesia? Ahí está la visión del evangelio general, pero hay llamados específicos que Dios hace. Entonces, ¿estás tú realmente involucrado en hacia dónde ustedes van caminando? ¿O es eso los pastores y los líderes? Pero yo prefiero, para mí es mejor el evangelismo. Yo estoy en las calles yo solo evangelizando. Sí, evangeliza, ese es tu llamado. Pero tú tienes una labor en la iglesia que Dios te dio para amar. Ama la iglesia universal, pero no la puedes amar más que la iglesia local. Si eso está pasando, yo te diría, es mentira, tú no estás amando la iglesia local. Tú no tienes los lentes del evangelio para ver la iglesia local de la manera como tú deberías verlo. Estamos tan ocupados en todos nuestros proyectos, asuntos, en todas nuestras metas, nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Y dónde está la visión del reino de Dios? ¿Sabes
¿Qué es la iglesia puesta en Caracas, en este lugar? No es cerremos el búnker y nadie llega, sino es por el contrario, abrámoslo para que el evangelio se expanda. Entonces yo pregunto, ¿será que Jesús nos es el ejemplo realmente que nosotros deberíamos tener? Jesús, el Hijo de Dios, dejó su trono en gloria y majestad para hacerse un hombre, llegar a esta tierra donde hay muchas limitaciones y con sus pies sucios de polvo, con las manos sucias de todas las cosas que tenía que enfrentar, con las dificultades de las relaciones que tenían que haber a su alrededor, con el rechazo de aquellos que él mismo había creado. Estuvo aquí lavando pies, amando, dando comida, muchas cosas, pero sobre todo estuvo aquí diciendo, les entrego mi evangelio de salvación para que ahora sean mis hijos amados. Esa es la visión de Jesús. Murió en la cruz como el peor de los criminales. Como el peor de los criminales. Murió y una muerte terrible. Fue despreciado, fue escupido, fue lancelado. Fue sacado como el más vil de los pecadores de la ciudad. Sin embargo, en la cruz decía o dijo, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y muchos de esos se convirtieron y muchos de esos replicaron el evangelio. ¿Qué cambió en esos hombres? El corazón, porque ahora podían ver el amor de Cristo sobre sus vidas y ahora podían ver el amor de Cristo hacia los demás. ¿Cómo son los lentes que tú tienes puesto el día de hoy? Si hay no creyentes en este lugar, voy a seguir utilizando este mismo ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ahora con los lentes del evangelio hizo muchísimas cosas importantes en el avance del evangelio. Pero por ese mismo evangelio, el apóstol Pablo era un perseguidor de cristianos. No era el apóstol Pablo, era Saulo. Pero ese mismo evangelio que transformó su vida, que lo salvó, es ese mismo evangelio que le enojaba. Es ese mismo evangelio que le molestaba. Y el Señor se atravesó en el camino y le dice, ¿por qué me persigues? Bastó que Cristo se le apareciera para que la ceguera que tenía cambiara. Las escamas de sus ojos cayeron y ahora pudo contemplar realmente quién es Jesús. Su ceguera cambió ahora a poder ver. Aunque sabemos que humanamente quedó ciego, pero su vida había cambiado. Si eres un no creyente y estás en medio de este lugar, yo quiero decirte que hay esperanza de vida para ti. Hay esperanza de vida para ti porque no sé si tú piensas que yo he pecado mucho, es que yo he hecho tantas cosas feas en mi vida, es que yo no creo que Dios pueda perdonarme por todas estas cosas. Yo quiero decirte algo, Dios puede cambiar, tiene el poder para cambiar tu corazón. Dios ama su creación. Y si estás aquí, tú no estás aquí por casualidad, así hayas venido así. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque el Señor te ha traído. Dios está llamando a Saulos. Saulo, si estás aquí, ¿por qué me persigues? Dios quiere cambiar tu vista, quiere hacerte ver el evangelio. Dios quiere cambiar tus oídos, tus afectos, tus emociones, tu corazón, para que puedas ver y gozar de la iglesia del Señor de una forma completamente distinta. Vamos a nuestro tercer punto. Estoy bien de tiempo, ¿verdad? Sí, porque yo recuerdo que el año pasado me hacían desde allá. Pero bueno, voy bien, entonces este año no lo han hecho. Vamos por nuestro tercer punto, y nuestro tercer punto es, ¿qué desea Pablo para la iglesia? ¿Qué desea Pablo para la iglesia? Este es nuestro tercer punto, y el verso 2 del capítulo 1 de Éfeso dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia, hermanos, es esa bondad de Dios para nosotros, es ese amor inmerecido. La gracia de Dios es la buena voluntad de Dios que es otorgado de manera misericordiosa a hombres
para su bien redentor. Y esto está en el deseo del corazón del apóstol Pablo. ¿Pero por qué está en el deseo de él? Porque él ahora puede entender los deseos de Dios. A causa del Evangelio, él ahora puede entender los deseos de Dios. Y esta buena voluntad, esta gracia, viene de conocer la buena voluntad de Dios. No viene de sentimientos o emociones propias. Es del momento en que Dios cambió su corazón. Ahora ese corazón emana las cosas que Cristo puso en ese corazón. Sabemos que tenemos que luchar con los residuos de la naturaleza pecaminosa. Allí están. Y tenemos que ir en contravía de lo que los residuos de nuestra naturaleza pecaminosa nos están demandando. Pero los deseos de Pablo aquí son claramente expresados los deseos de Dios. Y uno podría decir, bueno, es que es la Biblia. Entonces el Espíritu Santo le inspiró y por eso es que esas palabras salieron tan bonitas. Yo te pregunto, ¿y qué es lo que tiene tu corazón? ¿No es el mismo Espíritu Santo? ¿No es el mismo Espíritu Santo que habitó en Pablo allá, el mismo Espíritu Santo que habita en ti hoy, o es un espíritu diferente? ¿O es que Dios ha cambiado? Nuestro Dios trino ha cambiado. Tú eres portador del mismo Espíritu Santo que el apóstol Pablo también, del cual el apóstol Pablo también era portador. Esta buena voluntad de Pablo proviene de conocer la buena voluntad de Dios. Y tú puedes responder a las verdades maravillosas de Dios de una manera que a veces ni siquiera tú mismo te lo imaginas. La buena voluntad de Dios. La gracia de Dios está con el pueblo de Dios. Esa misma gracia que alcanzó al apóstol Pablo y transformó su vida, también está en ustedes y ha transformado su vida. Esa misma gracia que está en el apóstol Pablo, que le permite disfrutar de la experiencia de la vida de la iglesia, aún incluso desde una cárcel, mientras escribe estas palabras. Yo me imagino yo estando en una cárcel escribiendo a mi familia, o escribiendo a la iglesia, hermanos, es que me duele esto y aquí no me dan esto y aquí, y yo llorando y mis lágrimas ahí pegadas. Yo me imagino eso, no sé. Pero lo que este hombre está experimentando solamente puede provenir del Evangelio. Una gracia y una paz, como lo vemos en otra porción, que sobrepasa todo entendimiento, aún en las situaciones más oscuras y aún en las situaciones más difíciles. Los deseos del apóstol Pablo para la iglesia es que ella pueda entender y seguir viviendo cada vez más en esa gracia maravillosa que proviene de nuestros corazones que han sido transformados por la fe en Cristo Jesús. O de corazones transformados. Esa paz que está allí en su corazón, esa paz de renovación, esa paz de libertad delante de Dios, esa paz de saber lo que Jesús ha hecho en su corazón, esa paz de saber que Dios está con él y esa paz de ese deseo de saber y entender que la iglesia de Éfeso también vive con el Señor Jesucristo. Esa paz que es una paz maravillosa que él ya experimentó. No está pidiéndole que piensen o que sientan o que vivan algo que él no tiene ni idea de qué es. Él es un mensajero de Cristo, como vimos en la primera parte. Y él está hablando de lo que Dios ha hecho. Está hablando de la verdad. Él está mirándolos con la misma misericordia y amor que el Señor lo ha mirado a él. Y por eso el Evangelio debe transformar la forma en la que tú estás viendo la iglesia. Voy a quitar la palabra iglesia. Y voy a poner otra palabra. El Evangelio debe cambiar la forma en que como tú miras a... Voy a dejar 3 puntos suspensivos para que coloques un nombre ahí en tu mente. O no es tan poderoso para hacer eso. Sí lo es. O de manera abierta y rebelde estás diciendo no. Te invito a que te arrepientas. Hermanos, porque los lentes del Evangelio cambian realmente la perspectiva que nosotros tenemos de nosotros mismos, cómo vemos la iglesia. Los lentes del Evangelio cambian la perspectiva que yo tengo de cada miembro de la iglesia local. Pero también los lentes del Evangelio motivan mi corazón en buenos deseos para la iglesia. No es, yo los amo. Es facilito amarlos si vengo cada año. Es sencillo, ¿verdad? Pero yo no sé si en Barranquilla la gente puede decir, es que amo ver al Pastor Luis todos los días cuando llega acá a la oficina. Seguramente algunos dicen como,
ya llegó. Y doblan rodillas antes de saludarme, porque no siempre soy tan agradable. Y sé que muchas veces mis pecados hieren el corazón de las personas. Dios quiere cambiar nuestra visión de la vida a través del Evangelio y quiere motivar tu corazón y tu conciencia para que a través de esa gracia sigas disfrutando de esa paz que tienes por medio de Cristo Jesús, quien hizo el puente cuando tú te encontrabas en enemistad con Dios. Y fue el mediador para... Yo puedo recordar algunas de las cosas que hacía cuando niño, y era cuando yo hacía una travesura que era algo terrible y yo sabía que venía la disciplina del regaño de mis padres. Yo le decía a mis amigos del barrio, acompáñame a llegar a la casa. Y ellos me acompañaban y solamente su presencia hacía que mi mamá me mirara como... Entonces pasaba un ratico y como que se apaciguaba allí el enojo que tenía por lo que yo había hecho. Cristo no fue así, de una manera imperfecta ni engañosa. Cristo fue delante del Padre y dijo, yo pago por él. Y yo sufro por él las consecuencias de sus pecados y de sus acciones. Cristo nos amó de una manera increíble. Voy a colocar 2 ejemplos de mi pecado. Van a ser vergonzosos, pero los voy a colocar para ilustrarlos. Recién me convertí hace 14 años. Yo no sé cuánto tiempo tenía de convertido. Yo podría pensar, quisiera yo pensar que fue una semana, pero no sé si fue más tiempo. Yo recién conocí el Evangelio, mi vida cambió, pero yo no entendía nada. Nada, absolutamente nada. Y yo recuerdo, a mí me gustaba ir mucho a fiestas y a discotecas. Y yo recuerdo haber dicho, tomar es pecado, emborracharme es pecado. Entonces, yo me voy a ir para la discoteca con mis amigos, simplemente no voy a tomar absolutamente nada. Y estuve toda esa noche en la discoteca. Y yo en ese momento dije, wow, qué santo soy, y no tomé. Por eso lo digo con muchísima vergüenza. Pero eso tenía que pasar en mi vida, seguramente, para yo entender que ese no era el lugar donde Dios me estaba llamando. Ya mis afectos sobre eso habían cambiado, pero apenas allí me estaba dando cuenta. Pero cuando yo salí de ese lugar y los que ahora eran mis hermanos supieron lo que estaba pasando, yo no recuerdo que ellos me expulsaron de la iglesia por eso. Yo recuerdo que ellos me amaron porque me animaron y me enseñaron por qué eso no era correcto. Pero yo pude ver la buena voluntad de esos hombres que estaban discipulándome ahora a mí en decirme no. Y me amaron. Pero yo me imagino que me amaron, pero por dentro habrían dicho como, ¿este muchacho qué le pasa? Y lo digo con vergüenza, pero ese amor hizo muy bien a mi vida y han pasado 14 años. Pero con vergüenza, yo también quiero decir algo. Han pasado 14 años y hoy es el mismo pecador. Con cosas diferentes, pero el mismo pecador. Yo puedo decir con vergüenza los momentos en que he respondido ante mi esposa con desespero, con descontento, con queja, en algunos momentos con enojos que no son irracionales. Y yo sé cómo debo tratar a mi esposa, porque la Escritura me lo enseña. Yo sé cómo debo vivir el Evangelio dentro de mi casa y mi matrimonio, porque la Escritura me lo enseña. Y sin embargo, mi corazón no siempre ha respondido de esa manera. Pero tengo una esposa amorosa, piadosa, paciente, llena de gracia para con este pecador. Ella no me soporta solo porque soy su esposo. Ella me soporta porque ahora tiene nuevos deseos a causa del Evangelio. Entonces, eso es fácil en el vínculo matrimonial cuando lo tengo que hacer, pero aquí también debo hacerlo con mis hermanos. ¿Qué es lo que no está bien? Debo yo comenzar a revisarlo. ¿Cuáles son tus deseos para la iglesia? Te pregunto el día de hoy. Quita la iglesia y pon un nombre. ¿Cuáles son tus deseos para esta persona? Sin importar la tentación que esa persona enfrente. Sin importar de alguna manera el pecado que muchas veces esa persona sale y brota de su corazón allí. ¿Es tu deseo para la iglesia el deseo de vivir el Evangelio con esta persona? ¿O es tu deseo de... ¿Con qué lentes los estás mirando? Puedes descansar tú en la gracia de Dios, en que tú no lo vas a santificar, en que tú no lo vas a cambiar,
Pero el evangelio que te cambió a ti, que fue paciente contigo, es el evangelio que le va a cambiar a él, que le va a cambiar a ella y que es muy paciente. Así como Cristo nos dio la paz a nosotros entre el Padre y yo, de esa misma manera, tú como imitador de Cristo deberías hacer la paz entre la iglesia con tus hermanos, porque somos uno en Cristo Jesús. Si tú estás el día de hoy en desunión con una sola persona de aquí, una sola persona, tú estás en desunión con la iglesia de Cristo. No, es que yo amo a... ¿Cuántos miembros son? ¿100? Son 100, bueno, yo estoy en unidad con 99. No, tú no puedes decirle a Cristo, yo amo el cuerpo menos tu dedo. No puedes decirle a Cristo esto, porque tú amas los 100. Procura la unidad y el buen deseo para los otros. Y si hay aquí un no creyente en medio de este lugar, yo quiero decirte algo. Tú también puedes disfrutar de estos regalos, de la gracia, de vivir en amor, de la buena voluntad de Dios, de la familia de Dios, de la visión de la iglesia. Si tú no ves la iglesia de esta manera, quiero decirte algo que es muy preocupante. Y esto que es muy preocupante y es el juicio de Dios está sobre ti. No solamente tengo un conflicto, tienes un conflicto con el creador del universo. No es que tenga un conflicto con la hermana, con el hermano. No, tengo un conflicto con aquel que creó todas las cosas. Y este conflicto solamente se soluciona de una manera. Y es que Dios te salve a través de su evangelio. Y es mi deseo para mí, para ti en esta mañana. Y seguramente es el deseo de esta iglesia perfecta por posición, pero imperfecta. Desde el corazón individual de lo que hacemos, es el deseo también de ellos, de que tú seas incluido y unido a la comunidad de gracia. Y por eso quiero llamarte a que respondas a lo que dice la Escritura. Solamente te quiero pedir algo, y es que si tú sabes que yo estoy hablando contigo en este momento, solamente llega el Señor, dobla las rodillas y dile, Dios, sálvame y perdóname. Solamente debes acercarte de esa forma y te puedo asegurar que vas a gozar de esa misma paz con tu Creador. Vas a gozar de esa misma paz con el Señor Jesucristo. Quiero concluir con estas palabras y es: consideremos la visión de la iglesia que Pablo tenía a través de los lentes del Evangelio y respondamos en amor y servicio a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, en especial los de la iglesia local. Consideremos la visión de la iglesia que Pablo tenía a través de los lentes del Evangelio y respondamos en amor y servicio a los santos y fieles que están en Cristo, en especial los que pensaste ahorita. Vamos a orar. Padre, Señor y Dios, te doy gracias esta mañana. Gracias, Dios, porque podemos ver desde la introducción de esta carta tu preciosa palabra que anima, alienta, que motiva, que transforma, que cambia. Hoy, la iglesia perfecta, santa y fiel, llega delante de ti a decirte: sabemos que somos imperfectos y que hemos pecado, pero ayúdanos, Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a tener una visión más clara, a tener una mente bíblica. Ayúdanos, Señor, a recoger mis pensamientos y mis palabras y llevarlos a ti a la cruz. Y que esto que hemos recordado en la mañana de hoy sea puesto por obra en medio de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.